Bendiciones, hermanos. ¿Cómo están? Este día, pues, el Señor me ha dado su favor y su misericordia para poder compartir su palabra. Y el tema de ahora va a ser la raíz. Y sobre el tema hay una pregunta: ¿a cuál pertenecemos? Y los voy a invitar a que oremos para que pongamos este tiempo en las manos del Señor. Señor, te doy gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Por este día, Señor, que me has dado de tu palabra, Señor, de tu sabiduría, Señor, para poder hablar de tu palabra a tu pueblo, Señor. Guarda mis labios, Señor, mi boca, Señor, que toda palabra que yo diga sea inspirada por ti, Señor. Que seas tú tomando el control, Padre, de todo lo que yo diga. Te doy a ti la honra y la gloria, Señor. Gracias por mis padres espirituales que me permiten, Señor, compartir tu palabra. Bendícelos. Gracias, Señor, por los hermanos que estarán viendo este mensaje. Te bendecimos, Señor. Gracias, Padre, por tu infinito amor, en el nombre de Jesús. Amén. Y para ello, el tema, como les decía al principio, es la raíz a cual pertenecemos. Y para ello vamos a leer en Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2. Y dice: y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto. En el versículo 2. Y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor al Señor. A mí me llama mucho la atención, aquí estoy leyendo la Biblia de las Américas, pero en la unidad, siempre en el mismo capítulo 11, en el versículo 1, dice: y saldrá un retoño del tronco de Isaí, y un renuevo brotará de sus raíces. Aquí, hermanos, para entender de qué está hablando Isaías, vamos a retroceder un poco y vamos a leer en Isaías capítulo 10, versículo 5. Dice: ay de Asiria, vara de mi ira y báculo en cuyas manos está mi indignación. Porque dice esto: en este tiempo el pueblo de Israel fue castigado por la idolatría que traían, y sobre todo porque en ese tiempo se alejaron de Dios. Y por lo que ellos estaban haciendo, el Señor usó a los asirios para quitarle todo lo que tenía en ese momento Israel. O sea, Asiria iba a atacar al pueblo de Israel y le iba a quitar todos los bienes, todo lo que el Señor les había dado, todo eso se los iba a quitar. El Señor me decía, hermanos, que en ese tiempo es cuando más nosotros tenemos que estar firmes, tenemos que estar alertas de no caer en la idolatría que se celebra. El Señor me decía de que tenemos que tener cuidado porque fácilmente podemos ser engañados, ya sea por un almuerzo, ya sea por unos regalos, pero el Señor me decía, tenemos que saber qué trasfondo tiene todo eso en este mes, que tenemos que tener cuidado y que sí tenemos que estar bien cimentados en la raíz. Por eso el tema yo le ponía la raíz y a cuál pertenecemos. El Señor me decía que si nosotros estamos enseñando a nuestros hijos la palabra, o con nuestro mismo ejemplo, ¿qué les estamos enseñando? ¿Podrá decir el mundo o las personas que nos rodean que nuestros hijos han salido de buenas raíces? ¿O qué dirá el mundo de nosotros si hemos salido de una buena raíz, hablando espiritualmente? ¿Qué, qué el mundo estará diciendo ahora de los cristianos, de los que muchos están haciendo idolatría? ¿Y por qué lo traigo? Porque estoy hablando mucho de la idolatría, porque es lo que el Señor me mostraba en este mes. No sé ustedes, hermanos, pero yo fui el primer confrontado, porque sí, hay mucha información en la televisión, en las redes, de cómo están quedando los lugares. Y el Señor en particular, en mi caso, Él me decía,
que tuviera cuidado a la hora de salir a algún lugar, porque este mes se lo están dando a otros dioses o están adorando a otros dioses que no es Él. Y el Señor es muy celoso, entonces Él me decía, ten cuidado a los lugares que vas a ir, porque podría ser que yo pueda caer en una idolatría sin darme cuenta. Sí, yo sé que todo está adornado, las luces y todo eso, pero a mí me hablaba el Señor y me decía, en la medida que tú puedas, no vayas a ningún lugar de esos. Hay lugares que yo tengo que salir por tema de mi trabajo, pero no estoy idolatrando. Entonces ahí donde el Señor me guarda y las cosas que yo hago en el día a día, pues yo se lo pongo en las manos del Señor. Eso es lo que habló a mí, es lo que me habló a mí y es lo que yo le digo al Señor, te obedeceré porque yo no quiero que uses a un asirio contra mí si yo no te estoy obedeciendo. Y hablando de la idolatría, pues les contaré algo que me pasó reciente. Y pues sucedió que una persona se me acercó y me dijo, ¿le puedo tomar una foto? Y yo le pregunté, ¿y eso? Le digo, ah, es que si usted se da cuenta, me dijo, tenemos dos árboles en la oficina. Ah, sí, me di cuenta, le digo. Entonces me dice, le preguntaba si le podemos tomar una foto, porque todos nosotros vamos a colgar nuestra foto ahí. Y entonces yo en ese momento dije, mis adentros le dije que no, va, pero yo le dije a la persona, muchas gracias por haberme preguntado, pero yo no participo de esas cosas. Y no sé, hablando con la persona, ella me preguntó, ¿y por qué no lo quiere hacer? Y no entré en mucho detalle y yo le dije de que yo no participaba de eso, simplemente. No entré en detalles ni nada, ni por qué, no, y ya les voy a decir por qué no hice eso. Vaya, pasó, no me tomaron la foto, yo vi que ellos sí se andaban tomando la foto, en horas laborales, cosas que no se puede, o no deberían, pero es cada quien, mi convicción es no hacerlo. Y sucedió de que al poco tiempo, digamos a la hora, a las 2 horas, yo seguí trabajando y empecé a escuchar murmuración, pero yo estaba tan enfocado en lo que yo estaba haciendo que no me desvié ni presté atención. Pero después sí presté atención porque era demasiado lo que estaban platicando y yo solo oí que decía que, es que él es aburrido, que no participa. Entonces no quise ver a nadie para no juzgar. Y, y yo seguía escuchando las murmuraciones. Y yo le decía, Señor, le digo, están hablando, le digo, porque yo no quise tomarme una foto. Sí les digo, hermanos, que humanamente pues me sentí mal porque, o sea, llegar hasta el grado de murmurar, así como nos enseñaba el pastor el jueves, hablar de alguien sin saber por qué no participa o no hace las cosas, pues yo le decía al Señor que mirara pues lo que estaba sucediendo y el Señor me decía, no vayas a decir nada, no digas nada, me dice. Y yo por dentro pues queriéndome defender y el Señor me decía, no vayas a decir nada, no digas nada. Entonces yo no dije nada, yo seguí trabajando y seguí escuchando yo las murmuraciones, pero no le presté atención. Lo que hice fue que me puse a platicar con el Señor y el Señor me decía, tú mantente callado, tú solo haz lo que yo te digo. Y yo le dije, está bien, Señor, no voy a decir nada, le digo, lo dejo en tus manos. Y la verdad, le digo, de que como no voy a esperar yo que me hagan algo a mí, si a ti te lo hicieron, pues y te hicieron muchas más cosas, le digo, o sea, prefiero, le digo, de que ahorita hablen de mí, que digan cosas de mí y que no por una actitud mía o por responder vayan a blasfemar sobre ti o vayan a hablar mal de ti o lo que el mundo dice y no que es cristiano, pues y todo eso. Entonces, por eso yo me mantuve callado. Primero, por obedecerle al Señor y segundo, porque no quería que blasfemaran sobre el Señor. Y esto traigo
me viene a memoria de que a principios de este mes, bien me acuerdo que una noche orándole al Señor, yo le dije, Señor, prepárame, le dije yo, guárdame y cúbreme en este mes, le digo, cúbreme por favor, porque yo sé lo que he vivido años anteriores, entonces quizás esto fue lo que yo le decía al Señor, sin saber yo todo lo que ese día iba a pasar, pues, y quizás por eso yo le decía, guárdame, cúbreme y prepárame. Entonces, y ya hablando con el Señor después de esto que me sucedió, yo le decía, Señor, para qué me voy a preparar? Y el Señor me decía, en este mes muchos son probados a ver en su raíz. O sea, mucho cristiano es probado si de verdad vamos a estar en el camino del Señor o solo este mes vamos a estar en otros lados y no adorando al Señor como es, sino teniendo la idolatría. ¿De qué raíz venimos? Si de la raíz que es el Señor Jesús o de los otros dioses. Y yo le decía al Señor, guárdame. Y me hacía yo mismo la pregunta, ¿guárdame de qué? Yo le decía, guárdame de toda idolatría que pueda salir de mí hacia otros dioses. Guárdame de que yo no vaya a hacer nada que vaya en contra de tu palabra, que te vaya a ofender a ti. Guárdame de querer yo hacer cosas que no tengo que hacer. Guárdame de ser diligente en cuidar mis pasos, en cuidar mi camino, y que solo porque quizás pueda perder amistades o compañeros, yo vaya a hacer algo que a ti no te agrade. Guárdame de todo eso, le decía al Señor. Y cúbreme. ¿De qué? Como en esta ocasión pasó de la murmuración, yo le dije, ahora entiendo la oración que yo te hice a un inicio, que de todo esto me cubrieras, porque quieras o no, pues nosotros como cristianos somos atacados y somos tachados de que muy aleluya, que muy santurrones, todo eso, pero yo le digo al Señor, cúbreme de que yo no vaya a decir nada, pues si me quieren atacar, pues al final tú eres nuestro mejor defensor, nuestro mejor abogado, y todas las cosas que nos puedan decir en estos días, como predicaba el pastor el jueves, que brotará de nuestros corazones, allá en lo más profundo de nuestro ser, qué va a salir, pues. Y yo le digo al Señor, bueno, Señor, yo no me defendí, yo no sé si van a seguir hablando, pues tú toma el control, cúbreme, le digo al Señor, cúbreme de toda contaminación que yo pueda percibir en mis oídos, en mi vista, cúbreme, le digo, cúbreme. Entonces de ahí el tema, la raíz, que es tan fuerte, nosotros tenemos la raíz, si en circunstancias que nos viene a la vida, la raíz se mueve o seguimos firmes. ¿De qué forma estoy yo alimentando esa raíz? Y la mejor forma de alimentar esa raíz, la palabra, no soy perfecto, hermanos, pero yo trato de todos los días de buscar al Señor, de leer su palabra. Hoy me pasa de que si un día yo no leo la palabra, siento un vacío, siento que me falta algo y esa es mi experiencia. La verdad les digo de que no puedo dejar de lado a Dios este mes y los demás meses Él ha sido fiel, o sea, no puede ser en mí eso. Yo le digo al Señor, si los 11 meses estuviste conmigo, porque yo este mes te voy a dar la espalda, no es posible, Señor. Y venga lo que venga, sea lo que sea, le digo, yo no, yo no pienso meterme en este problema de buscar otros dioses, le digo, porque yo no quiero que uses un asirio en contra mía. Yo no quiero que mi hija vea que yo soy de doblado ánimo. Yo quiero que ella vea que yo solo sirvo a un Dios y que ese Dios eres tú. Yo no quiero que mi simiente, que la herencia que Él me ha confiado, pues vea otra actitud. ¿Y qué le voy a dejar a mi hija?
¿Qué van a decir de mi hija? ¿De qué raíz salió? Pero más que todo, ¿de qué raíz salió ella? Que ellos vean la raíz de la que yo salí, que es la de Cristo. Yo quiero que los amigos de ella, los hijos de ella, vean de qué raíz salimos nosotros como padres. Porque qué herencia les vamos a dejar si su palabra dice que es mejor herencia dejarle a nuestros hijos la palabra de Dios, que conozcan a Dios, que piensen en Dios en todo momento, que le den las gracias a Dios en todo momento, que un trabajo no va a suplir una necesidad, quien suple las necesidades es Dios. Eso quiero yo que mi hija vea más adelante, que empiece a ver en nuestras vidas que dependemos de Dios, pues no dependemos del sistema del mundo, y que la raíz de ella pues sea Dios, o que algún día puedan decir, en lo mínimo tus padres fueron la raíz de Dios, pero ¿qué les vamos a dejar a nuestros hijos? Y ese es mi mayor anhelo, y siempre le digo al Señor, ayúdame, le digo, para que mi hija siempre te dé las gracias a ti, que no me vea a mí como un proveedor, que si es posible ella te vea a ti a través de mí, pero toda la gloria y toda la honra sea para ti, Señor, no que no sea para mí, sino que es para ti. Y el Señor me decía, si sigues leyendo, porque todo esto lo he estado leyendo en Isaías, sobre la idolatría y cómo el pueblo de Israel se alejó de él, el Señor me mostró una parte que dice que él ocupó a los asirios para oprimir, no oprimir, sino que para que el pueblo a ver si así regresaba a los caminos del Señor. Y hay una parte que él dice, pero hay de los asirios que fueron en contra de mi pueblo. Y yo le decía, pero Señor, le digo, si tú lo estás usando en este momento a los asirios, porque más adelante dices, hay de los asirios. Y ese es un tema quizás que más adelante nuestro pastor pues nos pueda ampliar más el tema. Yo solo les dejo como la pregunta que yo le hice al Señor, que por qué usó a los asirios y después dice, ay de los asirios. Eso ya es tema para otro día, pues, y tal vez el pastor nos puede ampliar más adelante. Pero el Señor me decía, o sea, si uno hace idolatría, si uno se aleja del Señor, todo lo que nos puede pasar, pues porque al final todo lo que nosotros tenemos o hagamos es del Señor y Él nos los puede quitar en cualquier momento. Pero el Señor me decía que ya me mostró la parte que si nosotros idolatramos o adoramos a otros dioses y nos alejamos, pero también me mostró la parte que si nosotros somos fieles a Él, si somos obedientes a Él y de verdad mostramos de qué raíz estamos hechos. Y después de estas cosas, el Señor me llevó a que leamos Isaías capítulo 10, versículo 24. Y, y dice, por tanto así dice el Señor, Dios de los ejércitos, pueblo mío que moras en Sión, no temas al asirio, que te hiere con vara y levanta su báculo contra ti a la manera de Egipto. Y en el versículo 25 dice, porque dentro de muy poco mi indignación contra ti terminará y mi ira la dirigiré a su destrucción. Cuando dice y mi ira la dirigiré a su destrucción, está hablando sobre los asirios. Todo esto me explicaba el Señor que sucedió por la idolatría que había en ese momento. ¿Y por qué lo traigo este día? Pues el Señor es soberano, pues, y Él me dijo, tienes que hablar sobre esto. Y el primer enseñado, como les decía al principio, fui yo, porque antes, muy atrás, antes que yo conociera al Señor, pues, estos días, pues, yo lo celebraba y yo sé de que hay muchos cristianos, pues, que pueden estar cayendo, si quizás no reaccionan o no hay una palabra que los aliento, los advierta de que lo que están haciendo es idolatrar a otros dioses. Es por eso que de verdad les digo, hermanos, yo pensé, repensé en si daba este tema, pero el Señor me decía, tienes que hacerlo.
Y hay temas que yo no voy a entrar a profundidad, pero sí les voy a mostrar un poco sobre lo que el Señor me mostraba sobre la superficie, y hay cosas que Él me explicó que quizás más adelante a ustedes se los va a revelar. Pero lo que sí me permitió Él mostrarle cosas que Él me decía. Y si nos apartamos, me decía el Señor, si se apartan de la idolatría y si regresan a mí, esto va a suceder. Y vamos a leer Lucas capítulo 5. En el versículo 2 dice, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago. Las barcas, el Señor me decía, estas barcas son ustedes, me dice. Pero les quiero leer para ponerlos como en contexto lo que decía el Señor al principio. Y para ahí vamos a leer Lucas capítulo 5 y verso 1. Y dice, y aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genezaret, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara de tierra un poco, y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón dijo, Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. El Señor me decía de que si nosotros no hacemos idolatría, que si servimos a Él, que es el verdadero Dios, que si nosotros no nos alejamos de Él, les voy a mostrar lo que el Señor me decía sobre estos versículos. En el versículo 2 dice, vio dos barcas que estaban en la orilla del lago, y Él me decía, la barca son ustedes, la barca somos nosotros, hermano. El Señor nos ve, y como dice en el versículo, y estaban a la orilla del lago, el Señor me decía, las barcas son ustedes, y la orilla del lago se puede decir que es donde nosotros oramos en lo secreto, porque podemos orar en la orilla de la cama, en la orilla del sillón, en la sala. Y entonces el Señor me decía, hijo, las barcas son ustedes. Acercándose a las barcas, dice, y que vio las dos barcas y que estaban en la orilla del lago. Eso somos nosotros, hermanos. El Señor nos ve cuando nosotros nos acercamos a Él todos los días. No les digo de que siempre lo vamos a hacer en nuestro lugar secreto. A veces yo voy manejando y voy platicando con el Señor. Ustedes pueden estar cocinando, hermanas, y pueden estar platicando con el Señor. Podemos estar en el trabajo y podemos estar platicando con el Señor. Y el Señor me decía, las barcas son ustedes orando o platicando conmigo. Eso quiere decir que todos los días nos podemos acercar a Él y Él se va a acercar a nosotros. Y después dice, pero los pescadores se habían bajado de ellas. Esto quiere decir que Él también ve cuando nosotros nos empezamos a alejar de Él, cuando nosotros perdemos la comunión con Él, cuando nosotros perdemos de vista quién es Él. Y me decía, regresando a lo de Isaías, a los asirios y al pueblo de Israel, a eso yo no quiero que ustedes lleguen, me dice, yo no quiero que ustedes se alejen. Yo quiero estar con ustedes, me dice el Señor, yo quiero estar con ustedes. Yo los quiero bendecir, yo los quiero guardar, yo los quiero cubrir, los quiero proteger. Y me decía el Señor, no se alejen, todo el tiempo estoy con ustedes, pero ¿por qué uno se aleja? Yo le decía al Señor, ¿por qué nos alejamos, Señor? Y Él me decía, es que ustedes pierden de vista
por los afanes del mundo, por lo que va a pasar mañana. Si yo tengo el control de todo. Y sigue diciendo en el versículo 3, y subiendo a una de las barcas, como les decía, las barcas somos nosotros, me explicaba el Señor y me llevó a leer también la unidad. Y me gustó la interpretación o la traducción de la unidad porque dice, y entrando en una de las barcas. Eso quiere decir, hermanos, que si nosotros buscamos al Señor, si platicamos con el Señor y oramos con el Señor, Él va a entrar a esa barca y la barca somos nosotros. Él va a entrar a nosotros, hermanos. O sea, el Señor ahí está esperando que nosotros le hablemos, que nosotros le pidamos a Él, que no le pidamos al mundo, que cuidemos a nuestros hijos contra el mundo, para que nuestros hijos busquen al Señor. Y el Señor dice en la unidad y entrando en una de las barcas, o sea, quiere decir, y el Señor entrando en nosotros. ¿Cómo cómo no sentir esa tristeza, si se puede decir, de que nos estamos alejando del Señor? ¿Qué hace que nos alejemos de Él si todo este tiempo Él está con nosotros y este mes, pues, el Señor me puso dar este mensaje, esta palabra? Yo le decía, Señor, ¿por qué nos alejamos en este mes? ¿Por qué caemos? Y Él me dice, es porque todo lo ven bonito y es ahí donde nos confundimos. Y me gusta la traducción de la unidad porque dice, y entrando en la barca, el Señor entra en nosotros. Lo que sucede es que quizás nosotros nos damos cuenta y nosotros lo rechazamos. Y luego en el versículo 4 dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, sal a la parte más profunda y echad vuestras redes. Hermanos, esto es lo que el Señor nos dice todos los días. Echen sus cargas a mí, echen sus problemas a mí, echen sus dificultades a mí. Y nosotros, no sé si es por el día a día, por el afán, no lo hacemos. Pero el Señor nos está diciendo ahora, echen todo eso a mí, echen sus cargas a mí, porque yo los llevaré, yo los sostendré. Nos está diciendo prácticamente, como decía en la audiencia, un renuevo. Hay que hacer un renuevo desde nuestras raíces, hacia dónde queremos ir realmente nosotros como cristianos, hacia dónde queremos llegar. Nuestras decisiones tienen consecuencias y yo quiero que las consecuencias que me pasen a mí sean buenas, sean adorando, alabando al Señor, agradándolo a Él. Y respondiendo Simón, siempre el mismo dijo, maestro, hemos estado trabajando toda la noche. Y yo le decía, Señor, en mi caso hemos estado trabajando todo el año. Hemos estado trabajando todo el año. Y aún así tú provees. Y aún así tú nos das el sustento día a día. Y a veces no queremos creer, le digo al Señor. Yo no quiero creer, le digo. Y yo me pongo aquí como Simón, que hemos trabajado toda la noche. Yo le digo al Señor, he trabajado todo el año, le digo. He trabajado todo el año. Y yo he visto tu mano, le digo. He visto tu poder, le digo. He visto tu provisión. He visto tu amor hacia mi familia. He visto todo lo que tú nos has dado. Todo esto, hermano, se los digo porque el Señor ponía este mensaje para este mes, pues, y no sé si este mes, no sé hasta dónde va a llegar, pero yo le decía al Señor, guárdame de toda idolatría que pueda suceder en mi vida, en mi familia, en mi casa, porque nosotros queremos adorarte solo a ti y que si nosotros nos mantenemos pegados a la raíz que es el Señor, todos estos milagros van a suceder, hermanos, todos estos milagros, todo esto que estamos viviendo o pasando, ya sea, si es malo, pues es pasajero, hermanos, es pasajero, el Señor está ahí con nosotros
como él dice, pues echen sus redes. Y yo le creo al Señor, le digo yo, este año voy a echar mi red y una de mis redes, la primicia. Yo le digo al Señor, permíteme poderlo dar todo, sino más. Pero más que todo, más que darlo, es obedecer la instrucción que Él nos ha dado a través de nuestro pastor de año con año. Miren, hermanos, yo no les digo de que lo den todo, sino que según nuestra fe, pues así demos, pero más que todo es de obedecer. La cosa es no quedarnos afuera, sino que participemos todos. Yo soy un fiel testigo, un testimonio de lo que el Señor puede hacer. El año pasado, cuando nosotros dimos las primicias, yo le decía al Señor, permítenos un viaje, permítenos un viaje. Yo nunca le dije al Señor, quiero ir en tal fecha, en tal año. No, hermanos, yo le dije al Señor, permítenos un viaje. Y en mi mente, en mi raciocinio, en mi, como les digo, en mi humanidad, yo nunca podría haber hecho este viaje yo solo, con mis fuerzas, como el viaje que hicimos con mi familia. Yo le digo al Señor, me has dado tanto, Señor, le digo, me has dado tanto, he visto tu mano abrirse. ¿Por qué no creerte este año, Señor, que el próximo año tú puedas hacer muchas cosas, muchos milagros? Como tú dices, echen las redes. Es de creerle, hermano, es de creerle. Él mismo lo está diciendo en su palabra y toda la palabra que él dice, pues verdad, todo se cumple, hermanos. Yo le digo al Señor, el Señor, le digo yo, con mi fuerza yo nunca hubiera podido darle ese viaje a mi familia. Mire, hermano, una de las cosas que el Señor me dijo y un consejo de mis pastores fue que no hiciera censo porque mi mente quería saber cuánto se había invertido en ese viaje. Y el Señor me decía, ¿y para qué quieres hacer eso? Me dice, si el que ha provisto soy yo, no tú, me decía. Y hermano, yo, la verdad le digo, yo no sé cómo hizo el Señor. Yo no veía precios, yo solo veía de que la gente me decía, ¿y cómo hicieron? Salieron baratos los vuelos, baratos los Airbnb. Mucha gente me decía de que allá en Europa lo normal que se hace es viajar por tren para ahorrarse dinero. Y nosotros solo viajamos en tren, pero de una ciudad como a un pueblo. Pero de país en país la gente nos decía, usen el tren. Y el Señor me decía, no, no uses el tren, te vas a ir en avión. Y yo le decía, Señor, le digo, pero los vuelos, es que tú no los vas a pagar, Edgar, me decía, los pago yo. Y, y en mi propia incredulidad y yo viendo el milagro que él pagaba, todavía yo dudaba. Y yo le decía, Señor, no es posible, le digo, perdóname, le digo, porque yo estoy viendo los milagros que tú estás haciendo y yo todavía estoy dudando. Por eso les digo, hermanos, que para mí los ejercicios de fe y las primicias son bien importantes para mi vida, porque yo he visto la mano del Señor. Yo he visto la mano del Señor. Como les digo, yo no les digo que den todo, solo que obedezcamos y participemos todos. Y solo les puedo decir que verán los milagros del Señor. Así como dijo Simón, llamó a los compañeros. Nosotros de boca en boca podemos incentivar a los demás hermanos a que crean los milagros que a todos nos suceden, porque yo sé que han pasado muchos milagros en otras familias. Este, Eso puede ayudar a que otro hermano crea y otro hermano crea y otro hermano crea, porque yo no creo que aquí solo dos barcas hayan ido a pescar. Si habían más pescadores y estaban en un lago y ellos vieron que esas dos barcas estaban llenas de peces y que las redes se rompían, yo no creo que las otras barcas que estaban ahí no iban a salir. Y es lo que les digo, hermanos, el Señor nos provee, el Señor manda su provisión, pero solo cuidemos nuestra raíz, cuidemos a nuestros hijos, volvamos a la raíz que es el Señor, volvámonos en el primer amor. Yo le digo al Señor, yo me acuerdo que cuando vine a esta congregación,
yo sentía un primer amor, le digo, y a veces no lo siento. Y le digo al Señor, ¿y qué pasa? Le digo yo, y me dice, no, me dice que tienes que regresar al primer amor, tienes que volver a sentir lo que sentías al principio. Y poco a poco, hermanos, ese primer amor está regresando. Yo le digo al Señor, conforme yo vaya leyendo su palabra, pues eso va minando mi raíz, la va fortaleciendo. Y le digo, Señor, le digo yo, o sea, pase lo que pase, le digo yo te doy las gracias por todo lo que tú me has permitido vivir, por todo lo que tú me has dado, por confiar en ti, Señor, porque tú estás ahí, porque tú siempre estás ahí, Señor, le digo, aunque yo a veces no te vea, pero tú estás ahí y aún en mis sueños, en mis deseos, en mis anhelos más profundos. Sé que tú no me has hablado y es porque quizás no me conviene lo que yo quiero hacer, Señor, pero gracias porque tú estás ahí. Gracias porque tú estás ahí y solo obedezcamos al Señor en lo que Él nos diga. Él nos habla. Tenemos que abrir nuestros oídos para escuchar la voz del Señor y si Él nos dice, echen las redes, ya está hecho, hermano. El milagro ya está hecho. Si Él nos dice, echen las redes, porque ya está hecho el milagro. Solo es que nosotros creamos. Yo sé que no es fácil, pues hasta yo a veces dudo, pero le digo al Señor, perdona mi incredulidad, pero gracias porque yo veo tu mano, Señor, veo tu poder, Señor. Veo que tú suples para todas las necesidades y como nos decía el pastor el jueves, que hay lo más profundo en nuestro corazón cuando pasa algo que no nos agrada. Miren, hermanos, sin mentirles, el jueves que nosotros salimos de acá de la iglesia, nos fuimos todos, se cerró todo y yo el carro lo había dejado parqueado enfrente del taller que tenemos enfrente. Y va, yo vi que se fueron todos y gracias a Dios, pues cada quien para su casa. ¿Y qué creen, hermanos? No me arrancó el carro, no me giraba la llave. Yo le hacía fuerza, yo giraba y yo decía, le decía al Señor, Señor, ¿y ahora qué hago? Le decía, solo me había quedado con mi mamá y con mi hija, con Mercy. Y yo le decía, Señor, ya todos se fueron y nadie sabe qué me he quedado. ¿Qué hago? Le digo. Y es ahí donde el Señor me decía, pues clama a mí, me decía. Y yo, mire, va de querer girar la llave, va de meter fuerte el pie en el freno para ver si se había como trabado el timón y por eso no giraba la llave. Y yo le decía, Señor, no arranca, le digo, no arranca el carro, ¿qué voy a hacer? Le digo yo. Y estoy tapando una entrada. Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Le decía yo. Y me acordaba del mensaje de papi, de que hay en nuestros corazones, pues cuando suceden esas cosas. Y yo le decía, Señor, le digo yo, bueno, Señor, si no arranca, pasé como 20 minutos, 25 minutos. Y yo le decía, bueno, Señor, le digo yo, si no arranca, no va a arrancarle. Lo único que me queda aquí, le digo, es hablarle a mi esposa, porque mi esposa se había ido en el otro vehículo para la casa. Y allá tenemos una llave de repuesto. Les aconsejo, hermanos, si pueden sacar una llave de repuesto para la puerta o para arrancar, sáquenla. Ayuda. Entonces yo le dije al Señor, le voy a marcar a mi esposa para que me traiga la otra llave. Y, y en eso pues yo le dije, Señor, le digo, por favor, que arranque el carro, que arranque el carro. Yo pasé esos 20, 25 minutos diciéndole, Señor, Señor, al final el carro me arrancó, gracias a Dios, con la misma llave. No sé qué pasó, pero lo que sí entendí es que quizás de algún accidente nos libró el Señor esa noche. De algo en la calle nos libró el Señor. Entonces yo le decía, gracias Señor porque yo no lo entendí en el momento. Yo lo que quería era arrancar, irme, ir a dejar ahí mamá, regresar a mi casa, descansar, dormir y todo. Pero me iba a perder de que el Señor me hablara y me dijera, Edgar, ten cuidado, ten protegido, me dice. Te iba a pasar algo en esa calle, me dice. Yo te guardé en el camino. Y yo le digo, hermano, ¿cómo no puedo servirle a Dios si hay tantas cosas que ha hecho conmigo, con mi familia?
aún en las adversidades, pues dar gracias y darle gracias al Señor. Y este mensaje, pues para mí es una gran lección porque a pesar de todo, pues yo tengo que ser obediente con el Señor y creerle que cuando Él dice echen sus redes, es de echarlas, pues y el Señor yo sé que está fortaleciendo mis raíces, fortaleciendo mi convicción, restableciendo mi fe. Siento yo que el Señor está trabajando en mi vida. Y le digo yo, Señor, ¿cómo no te voy a servir? Le digo, si tú me has dado todo, le digo, hay cosas que no me has dado, pero es por mi propio bien. Quizás no lo voy a poder manejar. Y lo que les quiero decir, hermano, es que el milagro no solo puede pasar conmigo. Yo sé que pasan con ustedes, pero cuando la duda quiera venir, solo acordémonos cuando el Señor dijo, echen sus redes y van a ver los milagros, van a ver los milagros, viéndonos unos a otros, amándonos unos a otros, botando todo argumento de murmuración, de envidia, que seamos una familia, tenemos una casa donde poder reunirnos, donde poder alabar al Señor. Tenemos que ser agradecidos con el Señor porque tenemos un lugar físico donde estar, donde podemos hablar entre nosotros, contarnos los milagros y hacer que otros que están dudando crean. Así como Simón dudó, pero porque fue obediente, echó la red y vio los milagros. Así tenemos que ser nosotros, ser obedientes, echar la red y ver los milagros del Señor. El Señor quiere que todos seamos parte de los milagros que Él nos tiene, de sus promesas, que seamos bendecidos por Él. El Señor eso nos dice ahora que nuestra raíz, tenemos que fortalecer nuestra raíz. No sé hasta dónde va a llegar, pero solo no perdamos de vista que solo hay un Dios. Solo a uno tenemos que adorar, solo a uno tenemos que alabar. Y solo echemos la red y que el Señor no vaya a tomar una decisión en ocupar un asirio en contra nuestra, sino que al contrario nos digan, echen más redes. Yo le digo al Señor, quiero echar más redes, le digo, porque yo creo en tu palabra, he visto tu mano, le digo, no sé qué tienes preparado para nosotros el otro año, le digo, pero yo voy a creer en ti, le digo, tenemos una oportunidad hoy con las primicias. Como les repito, no es que lo den todo, hermano, solo es que obedezcamos la instrucción que el Señor nos ha dado y que participemos. Y ya luego ustedes contarán sus milagros. Yo sé que ustedes contarán sus milagros y les han pasado milagros, y, pero vienen más milagros. El Señor en Jeremías dice, por tanto, yo le hablé al pueblo, yo le hablé a mi pueblo y estas bendiciones vendrán. Echemos las redes, hermanos, echemos esas redes, fortalezcamos nuestra raíz para que el mundo diga que nosotros somos de la raíz de Jesús, de la raíz de Dios, que a nosotros nada nos mueve hacia otro lado, que al único que servimos y alabamos es a Dios, al Señor Jesús, que Él es el que nos da todo, Él es el que provee. Y si estos 11 meses ha estado con nosotros, ¿por qué este mes nosotros le vamos a dar la espalda? No, no es posible, hermano, no es posible. Entonces, este mensaje es fortalecer nuestra raíz, echar nuestras redes y esperar los milagros. Si estamos en la raíz correcta, esperar los milagros y la bendición que el Señor tiene para nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, por tu pueblo, Señor, para que, como tu palabra dice, Señor, echemos nuestras redes, Señor, y los milagros vendrán, Padre. Gracias, Señor, por este año, Señor, que está a punto de terminar. Si tú estuviste este año, Señor, el otro año también sabemos que tú lo estarás, Señor. Solo hay de creer en tu palabra, en ti, Señor. Yo personalmente, Señor, quiero fortalecer mi raíz para servirte solo a ti, Señor. Te bendigo, Señor, te alabo. Toda la honra y toda la gloria sea solo para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
bendiciones. Mi nombre es Wendy Gutiérrez. ¿Cómo conoció a Jesús? Yo desde 2 años y medio, mi madre me llevaba a la iglesia, pero eh, yo estudié en un colegio cristiano, desde el kinder hasta noveno grado. Entonces, siempre una vez a la semana no hacíamos devocionales en el colegio y cada grado le tocaba dirigir el devocional. Pero a mí me llamó una atención que en el colegio había un coro. Siempre desde chiquita me ha gustado cantar. Entonces yo desde pequeña decía, ay, yo voy a pertenecer a ese coro. Yo voy a pertenecer a ese coro. Cuando ya llegué a mi edad, en la cual sí aceptaban que uno perteneciera al coro del colegio, me sometí a las audiciones y bendito sea Dios quedé. Y en cada devocional que se hacía, pues el coro participaba. Entonces un día estábamos en clase y no, de parte de la dirección nos dijeron que nos querían todos en la iglesia y porque había llegado un grupo del Castillo de Rey de Estados Unidos. Y entonces ellos comenzaron a dirigir el culto, hubo mucha mímica, cantos, y entonces comenzaron a predicar. Cuando terminó la predicación, yo tenía como de 9 a 10 años. Cuando terminó la predicación, hicieron el llamado y dijeron de que quienes querían aceptar a Jesús en su corazón. Entonces me levanté, me fui al frente y se acercó a mí una chica muy linda que había venido de los Estados Unidos, que formaba parte del Castillo del Rey. Y entonces se acerca y me dice al oído, ¿tú quieres aceptar a Jesús? Sí, le dije yo, entonces levanta tu mano. Y ahí fue donde yo acepté a Jesús como mi único y verdadero Salvador de mi vida. ¿Cómo conoció a nuestros padres en la fe y a la congregación? Yo estaba estudiando odontología en una universidad. Entonces en esa semana me habían asignado un turno clínico. Y en ese turno clínico estaba una hermana que trabajaba ahí que asistía a Visión de Fe. Entonces yo le dije a la hermana, fíjese que hoy comienzo mi turno clínico y no tengo pacientes. Entonces me dice la hermana, ten fe, Dios te va a presentar un paciente para que puedas comenzar tu turno y finalizar tu turno con buena nota. Y yo voy a estar pendiente de asignarte cualquier paciente. Entonces en esa semana hubo mucha comunicación entre ella y yo. Y me dice la hermana, mira, ¿y tú ya conoces a Jesús? Sí, le digo, yo tengo tiempo de estar yendo con mi mamá a la iglesia. Es que, ¿sabes qué? Me dice, te veo triste. Entonces yo me le quedé viendo, vea, y me dice, es que fíjate, me dice que yo voy a una iglesia, que esa iglesia vieras cómo se derrama el Espíritu Santo en la alabanza, hay mucha administración, vieras cómo el Señor usa a los pastores con la palabra, es una palabra, me dice, de restauración, es una palabra, me dijo, de que te va limpiando y conoces a Jesús como tu padre, tú conoces la paternidad del Señor. Entonces, para mí era algo nuevo escuchar esas dos palabras, restauración y paternidad. Y me le quedo viendo a la hermana y me dice, yo te invito, si tú quieres, puedes ir a la iglesia. Y ¿sabes qué? Me dice, ahí hay un ministerio, se llama Ministerio Lucas. En ese ministerio, me dice, hacemos brigadas médicas, entonces vamos a las iglesias, conocemos muchas personas y le servimos a esas personas. Y a mí me gustaría que tú fueras al ministerio, estás estudiando, me dijo, y ahí puedes practicar todo lo que te estás aprendiendo en la universidad. Y le digo a la hermana, ¿y dónde queda esa iglesia? Y me dice, queda frente de nosotros, me dice. Ah, le digo yo, la que está frente a la facultad. Sí, me dice, ahí está la iglesia, a esa iglesia voy yo. Tú me dices y te llevo. Entonces, quedamos un día en que yo iba a llegar. Los domingos se hacían dos cultos.
Uno comenzaba temprano y el otro creo que entre 11:15, 11:30. Entonces le digo a la hermana, voy a ir al culto de las 11:15, 11:30. Ella me estaba esperando en la parada. Bueno, y ya entramos juntas y comenzó la alabanza. Fue una alabanza extremadamente hermosa. Y cuando comenzó la alabanza, yo no paraba de llorar y llorar y llorar, aunque yo no quería llorar, pero lloraba y lloraba y lloraba. Y entonces antes los diáconos ministraban. Y cuando de repente siento una mano en mi hombro y me dice el Señor de parte de la hermana, te he estado esperando porque te he traído a pastos verdes y quiero que conozcas mi paternidad. Entonces yo comencé a llorar y a llorar y a llorar. Y a nosotros en esa semana nos habían dado una noticia que mi mamá tenía cáncer y que debía someterse a tratamiento. Entonces yo pensé, estoy estudiando, mi mamá se va a someter al tratamiento, entonces ya no voy a estudiar, porque nosotros teníamos un negocio propio. Y ahí era donde salían los pagos de la universidad, como pagar los libros, materiales dentales. Entonces, yo dije, lo que voy a hacer es que para no dejar a medias el ciclo, voy a terminar el ciclo y después voy a buscar un trabajo. Y entonces yo estaba determinada a hacer eso. Pero en ese tiempo fue que vine a la iglesia y así fue como conocí a los pastores. Los conocí su prédica, era algo que jamás había escuchado. Y entonces decidí seguir yendo a la iglesia y asistí a mi primera brigada médica. Fue a Lucas. Entonces fui la primera vez y entonces fue una experiencia muy hermosa. Comenzamos a trabajar. Al final de la brigada médica me habló el Señor. Me habló el Señor a través de una hermana y me dijo que Él iba a mostrarse como padre, que yo iba a ver la fidelidad del Señor en mi vida y que mi primera graduación iba a ser en el Ministerio Lucas y que después Él me iba a entregar el título en la universidad. Entonces, yo determiné creer en esa palabra y seguí caminando y creyendo en el Señor. Un domingo fue el primer especial que yo escuché en la iglesia y ministró tanto mi vida, lo recuerdo muy bien y recuerdo la hermana quien lo cantó. Ese canto ha sido un monumento para mi vida. El título Esto ha sido fiel. Y ministró tanto mi vida ese domingo que el día siguiente, eso fue domingo, el lunes nos teníamos que presentar con el oncólogo. Él iba a determinar el tratamiento que se iba a dar, cuánto tiempo de tratamiento iba a tener mi mamá. Entonces yo allí en ese momento yo le dije al Señor, yo te quiero conocer como padre, porque no sé qué va a ser de mí, no sé qué va a ser de mis estudios, me deposito en tus manos y quiero ver tu paternidad. Entonces, seguí creyendo en el Señor poco a poco, no fue una fe así de la noche a la mañana, no, sino que fue de poco a poco, seguí yendo a la iglesia, seguí asistiendo a las brigadas médicas, a ninguna falté. En todas las que habían, en todas iba. En una de esas, pero en tantas brigadas que había ido, fuimos a una. Y yo recuerdo que llegamos a una iglesia y esa iglesia el terreno era muy pequeño y estaba la casa pastoral, pero estaba la iglesia y la casa pastoral, pero quien lo dividía era una quebrada. Entonces, en invierno era río, pero como nosotros habíamos ido en verano, estaba seco.
y estaba en el ministerio, se preparaban para que se instalaran los médicos, la farmacia, había administración, hermanas que cortaban el cabello. Entonces el pastor, cuando ya vio que una área hacía falta, y dijo, hermanas, no hay ninguna área para odontología. Entonces nos quedamos viendo con la hermana que me ayudaba y vimos ese hoyito, ese pedacito de quebrada. Entonces, la hermana me queda viendo y me dice, yo solo veo ese espacio disponible. Me dice, bueno, le dije yo, démosle, ahí vamos a trabajar. Era impresionante porque estaba la iglesia arriba, los hermanos tenían que bajar, nosotros estábamos en la quebrada y se tenían que subir para llegar a la casa pastoral. ¿Se imaginan una quebrada? El suelo bien irregular, polvo, arena, quizás un día antes habían limpiado todo eso y habían quemado basura y era un montón de ceniza por todos lados, palo seco, rocas, hierba seca, bueno, y entonces nos dicen, ¿ahí van a trabajar? Pues sí, ahí vamos a trabajar. Comenzaron a bajarnos las mesas y no podía en el sol, no podían poner un canopy por lo irregular del suelo y como pudieron, nos pusieron un pedazo de toldo, que ese toldo unía de un palo de la iglesia y de otro palo de la casa pastoral. Bueno, pero ahí comenzamos a hacer las limpiezas. Y de repente, arriba, en la parte donde estaba farmacia y donde estaban los demás, escucho una voz de una hermana que me dice, Wendy. Entonces me lo quedo viendo. Dice el Señor que hoy es tu graduación. Hoy te está graduando el Señor de odontóloga. Y entonces la hermana que me estaba asistiendo me dice, se pone a llorar y me dice, di recibo, di recibo, di recibo. Entonces yo solo me le quedé viendo a la hermana y le dije, amén, yo recibo. Fue impactante, lloro de gozo de ver el camino que me ha tocado recorrer junto con mi papi, porque hay un texto hermoso que ministra tanto mi vida, que dice, mi embrión vieron tus ojos. Entonces, ¿qué vio el Señor en ese embrión? Vio una odontóloga, pero esa odontóloga necesitaba llevarla por el camino para que creyera en su papi. Entonces, a partir de allí, se imaginan, me decía, cuando ya terminamos la jornada, decían las hermanas, hoy tuvimos grabación, hoy hubo grabación en el Ministerio Lucas. Entonces, para mí fue una experiencia hermosa en la cual el Señor me ha ido llevando de poquito en poquito. A partir de ahí pude ver la fidelidad del Señor, de lo seco, de lo árido. El Señor no necesariamente necesitaba estar en el invierno para que brotara agua, sino que de lo seco el Señor fue enviando provisión, fue llenándome de manera sobrenatural todo lo que yo necesitaba. El Señor me dio la bendición por la puritita misericordia de Él, me entregó el título de odontóloga. Y fue porque Dios me vio desde el vientre de mi madre y vio ese embrión y dijo, esta niña va a ser odontóloga porque es mi propósito. Entonces yo alabo al Señor por eso. Y he visto de manera sobrenatural cómo el Señor ha ido abriendo camino, ha ido enderezando la vereda y la paternidad del Señor ha sido tan fiel, pero tan fiel, que Él es bueno y maravilloso. ¿Qué testimonio puede darnos de estar en Cristo Jesús? El mayor testimonio es verle conocido, ver la bondad y la misericordia del Señor, que en los tiempos más difíciles Él ha sido fiel, Él se ha mostrado a mi vida. Quiero comentarles que cuando recibí mi título, mi pastora y madre espiritual, María Elena,
me dio una semillita, y porque ya me había graduado y no tenía trabajo. Había metido currículum por todos lados y no pasaba nada. Entonces me dio esa semillita, ese día que hablamos, no pude dormir toda la noche, pensando, pensando y pensando. Y a las 5 de la mañana me levanté, yo dije, no, no puedo más, voy a ver qué pasa, voy a ir a hablar. Y el Señor abrió otra puerta de una manera sobrenatural. Comencé a trabajar sin salario por un año. Y al año, mi madre, el Señor la llama a la presencia del Señor, un 1 de enero. Y en abril me llaman y me dicen, mire doctora, ya está su plaza fija. Así que pude ver la mano del Señor impresionantemente. O sea, la paternidad del Señor ha estado sobre mi vida siempre. Pero eso es lo que quiero comentarles y quiero testificar que la paternidad del Señor se muestra en todos los ámbitos de nuestra vida. Mi madre fallece, estuve 38 años con ella y había quedado un gran espacio dentro de mí, que nadie lo pudo llenar, nadie, pero había ese espacio. Y entonces yo me fui a vivir sola en una casa y pasé 6 meses. Yo recuerdo que yo salía todas las noches. Yo salía todas las noches de la casa, de mi casa al patio, y veía el cielo, veía la puerta y veía todo, pero volví a entrar. Volví a salir, así estuve 6 meses, pero y era inconscientemente porque ni yo sabía por qué lo hacía. Entonces, a los 6 meses cabal, yo salgo, hago lo mismo que siempre hacía todas las noches. Yo salgo y viene una fuerte brisa y siento que me golpea mi cara. Entonces, ahí cuando yo recibí la brisa bien fuerte, ahí me cayó y ahí acepté en mi alma, mi cuerpo, en mi espíritu, que mi mamá ya no estaba. Entonces me quebré. Salí, me fui dentro de la casa y comencé a llorar y a llorar y a llorar, aceptando que ella no iba a volver. Entonces, pasé varios días así, pero en un tiempo en el funeral de mi mamá, había un familiar de que llegó, pero después perdí contacto con toda mi familia porque mi mamá me crió en una burbujita. Entonces, que solo era ella y yo, ¿verdad? Entonces, ese era mi mundo nada más. Y entonces me estuve alejada completamente de toda mi familia. Ella sabía sus razones. Entonces, al tiempo, vi a un tío y él nunca me llamó por mi nombre, sino que siempre me decía mi sobrina. Hola, mi sobrina, rato de no verte, me dice, pensando en vos, que cómo estabas, que dónde vives, cómo estás. Entonces le digo, no te preocupes, estoy bien, gracias a Dios. Mira, me dice, quiero ir a tu casa, quiero conocer cómo estás. Entonces, un domingo después de la iglesia, yo los fui a traer y nos fuimos para la casa. Y ya en la casa estuvimos platicando y le digo yo, mira, vamos a cenar. Sí, me dice, cenemos. Cenamos. Entonces, cuando terminamos de cenar, él estaba frente de mí en la mesa. Me dice, mira, sobrina, quiero decirte algo. El Señor me ha hablado y yo no me puedo ir sin decírtelo. Dime, le digo yo. Dice el Señor que tienes un gran vacío en tu corazón. Que tu madre, me dice, ha dejado. Y ya es tiempo, dice el Señor, me dijo, que le entregues ese vacío a Él. Que solo Él lo puede llenar. Que solo Él puede obrar de manera sobrenatural en tu vida. Pero Dios lo que quiere es que tú le permitas llenar ese espacio. Entonces,
comencé a llorar y a llorar y a llorar. Y él comenzó a orar por mí. A partir de ahí, he ido caminando de poquito en poquito, sabiendo que mi papi va conmigo y que no estoy sola. Dice su palabra que no hay huérfanos y no hay desamparados. Entonces yo soy el testimonio de eso. Entonces el Señor fue llenando de poquito en poquito. No fue de aquí a un año, no, ha sido años en las cuales he estado en ese proceso. Y yo siempre, cuando salgo de mi casa para el lugar donde Dios me ha regalado poder trabajar, salgo en oscuras. Entonces hay una parte de la calle que es algo oscura. Un día yo salí y yo sentí literal que venía alguien detrás de mí y sentí sus pasos. Entonces comencé a caminar rápido, rápido. Yo dije, Dios mío, aquí alguien me está siguiendo. Entonces comencé a caminar rápido, más rápido, más rápido. Cuando de repente escucho la voz que me dice, ¿por qué corres? Y le digo, es que hay alguien detrás de mí que viene corriendo. Detrás de mí. Soy yo, me dijo el Señor. Soy yo que voy detrás de ti. Entonces ahí lloré y le dije, Señor, gracias, porque sé que no estoy sola, que tú cuidas de mí a cada momento, a cada instante. Entonces esos son los detalles en que mi papi ha venido llenando y puedo tener la libertad. Pareciera algo cómico decir, mi papi, pero no, es el proceso en el cual él se ha ido mostrando a mi vida, él ha ido mostrándose. Y yo no puedo decir ni que estoy sola, ni que soy huérfana, ni que estoy desamparada, porque sería una malagradecida de mi parte, porque Dios se ha mostrado impactantemente en mi vida. Me ha llevado a lugares donde jamás pensé estar. He conocido personas que jamás en mi vida podría haberlo pensado, pero ha sido por Él, ha sido porque Dios ha sido fiel. Su paternidad me ha rodeado de amor impresionante. Un día yo me estaba bañando y escuché la voz del Señor que me dijo, te he atraído con amor, con compasión y con misericordia. Entonces me gozo en Él. Podrían decir, ella está sola, su casa está sola, fíjense que no. Yo he experimentado la paternidad del Señor en mi casa, en el comedor. Yo paso con bulla desde que inicio mi jornada laboral, las 8 horas. No paro de hablar y hablar y hablar y hablar. Y llego a mi casa y yo sé que mi papi va conmigo, sé que nunca, no me he sentido sola. Y cuando la soledad ha querido tocar mi puerta y le digo, aquí no tienes cabida, así que fuchi, 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 te vas, no tienes cabida. En mi casa nunca me siento sola. Sé que Él está conmigo. Disfruto estar ahí cuando me toca estar en mi casa. Disfruto cuando el Señor me permite ir a un centro comercial, irme a comer un helado. Sé que mi papi está ahí. Antes no lo podía hacer porque lloraba y lloraba y lloraba porque buscaba en donde no podía encontrar el amor que solo Él me ha dado. Entonces, puedo decir que hasta aquí el Señor me ha ayudado. Puedo decir que he visto la paternidad del Señor, no me la han contado, la he experimentado y bendigo a Dios por los pastores, bendigo a Dios por esa palabra, porque esa palabra no se escucha en cualquier lado. Esa palabra en la cual te limpia, te va llenando, va rasgando. Claro que cuando rasga, o sea, necesita dolor para cuando se da una herida, el proceso de curación no es fácil. A veces algunas heridas pueden tardar meses, pueden tardar años. Cuando son procedimientos más severos, pueden durar más tiempo. Pero ahí en donde fue la herida, ahí está mi papi para poner el bálsamo, para poner la ayuda, entonces esa palabra no la podemos buscar en cualquier lado, porque Dios ha capacitado a sus siervos
para que puedan guiarnos no solo en la vida espiritual, sino que en nuestra vida diaria. Así que alabo a Dios porque no hay huérfanos, no hay desamparados. Y Dios va a seguir cumpliendo su propósito, porque me gusta ese texto, porque ¿qué más vio en mi embrión? ¿Qué más propósitos hay de cumplir? Pero el Señor ha sido tan bueno, tan fiel, tan misericordioso, que me atrajo con amor, con compasión y con misericordia.